Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de un tema complicado. Hoy vamos a hablar del suicidio. Vamos a hablar con alguien que sabe mucho de esto porque se encuentra en Lanzarote ofreciendo un curso organizado por la UNED. Él es Sergio Tubío, pertenece al Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que viene pues, a formar también a los cuerpos policiales y también sobre todo a los bomberos, ¿no? y a todo lo relacionado con emergencias y seguridad perteneciente al Cabildo de Lanzarote, y lo decimos porque ahora mismo se está ofreciendo, lo hemos casi raptado para que venga aquí a la entrevista y explique un poco cómo son esas intervenciones en suicidio, ¿no? ¿Qué se puede hacer ante determinadas situaciones complicadísimas, de gran riesgo, sobre todo para la vida del implicado? Y en este caso, ¿qué se puede hacer desde parte de estos profesionales? Sin más dilación, pasamos a hablar con Sergio Tubío. Sergio, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Bien. encantado de poder venir a esta magnífica isla y bueno, y sobre todo poder echar una mano y ayudar a los compañeros de aquí de Lanzarote a afrontar este tipo de intervenciones que son muy complicadas, la La verdad. verdad que sí. ¿Habías estado aquí en Lanzarote antes? Sí, Sí, en visita familiar. Sí, Y, vacaciones. y volveremos. Venga, Volveremos. eso es lo que queremos, que vuelvan. Sí, sí. Sergio, el curso, bueno, pertenece, lo voy a leer porque es un poco largo, eres el coordinador de la unidad formativa para intervenciones con tentativas suicidas. En este caso, se está realizando el curso exactamente, bueno, no sé el nombre del curso, pero será Sí, más o menos lo mismo, ¿no? sí. De situaciones, ¿no? de tentativas de suicidio. Y un poco, coméntanos un poco quiénes han venido, porque sé que han venido más compañeros, y cómo se está realizando el curso. Bien, bueno, por empezar comentando, soy el coordinador de la unidad, junto también a Santiago Martínez Soto, que ahora mismo se encuentra dando clase en el curso, y bueno, somos los dos los coordinadores de la unidad. También está Carmelo Vega dando el curso con nosotros ahora mismo. Y bueno, el curso lo ha organizado Maripaz Vargas, que es tutora y coordinadora académica de la UNED de Lanzarote, y en colaboración con el Consorcio de Emergencias del Cabildo de Lanzarote, bueno, ha organizado este curso que de forma regular da formación a los bomberos y sobre todo primeros intervinientes. En el curso lo que buscamos es, sobre todo, sensibilizar y poner encima de la mesa el problema que supone las muertes por suicidio y sobre todo dar herramientas y protocolos de actuación ante este tipo de intervenciones. Cómo llegar, cómo actuar y cómo terminar, porque tiene el enfoque Bueno, de la pues intervención. vamos a ir por ahí. Entiendo que está enfocado para profesionales. Está enfocado sobre todo para cuerpos de emergencia, cuerpos y fuerzas, o sea, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, básicamente para alguien que pueda ser un primer interviniente, ¿no? El que pueda encontrarse en la situación, pero también son pautas que son importantes para cualquier persona que se pueda encontrar en Claro. una situación así. Siempre, evidentemente, velando por la seguridad del interviniente y en este caso de la persona que se pueda encontrar. Claro. Hay que tener claro el procedimiento de seguridad que marca Protección Civil de proteger, alertar y socorrer. Siempre hay que tener en cuenta la seguridad del interviniente y de la persona. Bueno, pues vamos entonces un poco a la situación, para que tú expliques un poco, porque has dicho las pautas, el protocolo y demás. Por ponernos una situación clásica sería, por ejemplo, el típico bombero que tiene a alguien en una cornisa y que esa sería una situación y ese primero que llega y es, ¿no? Un bombero. Sí. ¿Qué se le puede explicar o qué se le puede enseñar para que actúe correctamente? Bien, pues en la llegada al siniestro lo que es muy importante para empezar es acordonar la zona y establecer una zona caliente amplia y segura, porque es muy importante establecer una zona muy íntima y en la que la persona que vaya a hablar con la persona que esté en riesgo de cometer suicidio puedan tener una atmósfera muy íntima para que la conversación pueda ser fluida e invitar a la persona a que se desahogue. Entonces, la zona caliente tiene que estar lo más despejada y limpia posible. Tiene que estar, al final, es una conversación uno a uno y tenemos siempre que establecer y eliminar todo factor estresante que pueda ser. Por eso siempre recomendamos llegar sin sirenas, sin los dispositivos luminosos y demás, para no generar ese estrés añadido a la persona. Luego, si podemos, trataremos de recoger información, ya sea vía emisora o con familiares que nos hayan facilitado el teléfono, para saber los antecedentes que pueda tener esa persona, qué le ha podido ocurrir, qué le ha podido llevar allí, un poco una ficha personal, ¿no? El nombre, edad, alguna enfermedad asociada, también si tiene, por ejemplo, intentos previos. Bueno, digamos, recoger una información que trabajamos en la formación para, una vez que nos ponemos delante de la persona, tener ya una estrategia preplanificada de
para que tampoco nos sorprenda, ¿no? Si nos dice que ha tenido varios intentos previos, pues Sí, poder para tener no una llegar a respuesta pecho después. eso Claro, es, claro, claro, claro. porque tener un guión preestablecido. Y luego que, porque me imagino, no sé si es como en las películas, me imagino que lo más importante es calmarlo, ¿no? Cuanto más entiendo que empiece a hablar ¿no? y que entable una conversación, ya se ha ganado un tanto por ciento, entiendo yo. Sí, al final lo que encontramos en una intervención con tentativa suicida es una persona cuyo sufrimiento psicológico ya se ha vuelto insoportable. Sus herramientas no han sido capaces de afrontar los problemas que tiene. Entonces ha llegado un momento ya de decidir entre seguir viviendo o dejar de sufrir, porque aquí tenemos que hacer matizar que la persona que está en tentativa suicida no decide morir, decide dejar de sufrir. Lo manifiestan abiertamente: quiero descansar, quiero terminar con todo, no lo soporto más. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es acoger a la persona, manifestar y hacerle ver que entendemos su sufrimiento, y sobre todo, mediante nuestras herramientas, lo que tenemos que tratar es de que esa persona se descargue emocionalmente, que verbalice lo que le está ocurriendo, para luego nosotros poderle dar alternativas y propuestas de afrontamiento que podamos encontrar y que podamos facilitar, porque al final la persona que está ahí ya está en una rigidez cognitiva muy elevada y no consigue valorar las alternativas que pueda tener disponibles. El fin o el objetivo es que quien está en tentativa de suicidio por su motu propio, es decir, abandone, o también a veces, no sé si he visto alguna película, ya la estoy confundiendo con terrorista, es decir, que ir entreteniéndola para que al final alguien salta y lo mete para adentro. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo primordial es siempre Que desista. que la persona voluntariamente desista. Nosotros tenemos que invitarla a que esa persona se dé una oportunidad, pero que se la dé él, porque eso es muy importante para su posterior recuperación, porque él ya va a salir de ahí con un logro, con una meta alcanzada, que es darse otra oportunidad. Hay veces que ya la persona desconecta en esa ambivalencia que tiene en todo momento de seguir viviendo o quitarse la vida. Está en esa duda y en un momento dado pueden venir de pensamientos o una impulsividad que le lleve al salto. Suelen emitir una serie de señales y, por ejemplo, que corte la conversación con nosotros, que en un momento dado se santigüe, que nos ignore, que se vuelva más agresivo, que empiece a desplazarse en un momento dado por elementos inestables, con el peligro que ya supone. Se está exponiendo a la muerte directamente y, digamos, sin cometer el salto directamente, Claro. pero ya manifiesta una serie de acciones en las que ya tenemos que pasar un poquitín más a una parte más ofensiva y tratar de, si no podemos llamarle la atención verbalmente, pues tenemos que ya tratar de sujetarle, porque... Sí, ¿no? Intentar, luego habrá una técnica como de despiste para que otro llegue y lo coja o... Sí, sobre todo mediante el acercamiento que hacemos al principio, trataremos Sí. de acercarnos a una... Siempre nos acercamos hasta él nos deja, porque la gente normalmente te suele marcar el sitio donde tienes que posicionarte, ahí entablar la conversación, pero bueno, luego mediante estrategias puedes comentarle, te irás acercando y bien, con una conversación normal con otra persona, irás intimando y en un momento dado sí que tratarás también le tienes que hacer ver la irreversibilidad del acto que está a punto de cometer, porque en esta crisis que tiene no es capaz muchas veces de darse cuenta, que poco complicado de entender, pero realmente ellos quieren dejar de sufrir, pero no se dan cuenta que van hacia la muerte. Claro, sí, que ya van a dejar de sufrir, van a dejarlo todo, ¿no? Eso es. Eh, el otro día, voy a introducir la pregunta de esta manera, el otro día, bueno, con mi mujer estábamos buscando en Google cómo hacer algo, cómo hacer una receta o algo. Sí. Y Google, el predictivo, te va poniendo cómo tal y ya te pone un montón de cosas. La primera que salió era cómo suicidarse o maneras de... Sí. Entonces, si pusimos maneras de algo, la cuestión era maneras de suicidarse. Suicidarse fue la primera opción. Me decías antes, ha habido una tendencia a subir el suicidio, el número de suicidios. Y me decías que incluso ahora ya está entre las cifras mayores de muertes no naturales, me decías. Sí, actualmente la muerte por suicidio es la causa externa, la principal causa externa de muertes. Y es verdad que en el 2018, las cifras del 2018 han arrojado una pequeña tendencia a la baja, lo cual es importante y hay que felicitarse por ello, pero hay que recordar que siguen siendo
Las muertes por suicidio actualmente en España son el doble de muertes que por accidente de tráfico. 67 veces más que muertes por homicidio. Entonces, a nivel mundial, las muertes por suicidio que se acercan, que están por encima del 1.000.000 de personas anuales, es un número mayor que todas las muertes por guerra y por homicidios. Son unas cifras muy, muy preocupantes. ¿Qué te iba a decir? ¿Por qué ha subido? Este último año no, porque no lo vamos a contar, pero sí ha habido, o por lo menos se ha sabido más, entiendo yo. Pero ¿hay alguna causa por la que se pueda creer que se suicida más gente ahora que hace más tiempo? Desde el año 2000 aproximadamente no se ve una tendencia muy al alta, así que al final se puede llegar a analizar en función del momento histórico y demás, o económico y demás, pero no hay algo que evidencie científicamente. Hace falta mucho estudio. Normalmente, cuando ha habido incrementos muy importantes temporales, muchas veces ha sido porque realmente se han empezado a contar, que es lo que no ha pasado muchas veces. Que decían, no, aquí, porque hay muchas muertes por suicidio, por ejemplo, en un accidente de tráfico, que se terminan camuflando como muertes por accidente de tráfico, pero que hacía una persona a 200 por hora que se sale de una línea recta sin un frenazo, sin cinturón de seguridad. Sí. Hay muchas muertes por suicidio que no son catalogadas como tal, que se estima que son entre un 10 y un 15%. Estamos hablando de que aproximadamente más de que unas 400 personas habría que sumar a las cifras anuales que están en torno a las 3.600 en España. Vamos a meter el tema, lo dejaba un poco más para el final, pero creo que viene bien. Porque antes decías tú, hablando tú y antes de empezar la entrevista, de la cuestión de tabú. ¿El suicidio es algo tabú? ¿Por qué lo es? ¿Por qué crees tú que...? El suicidio es tabú porque, por un lado, en su día se viene estigmatizando desde épocas muy pasadas. Y desde la religión, ¿no? Desde la religión también, hasta hace bien poco, por ejemplo, a las personas que se suicidaban en España. Estamos hablando de las últimas 4 décadas. Hasta hace 4 décadas no se las podía enterrar en Camposanto. Tenían que estar en un lado anexo al muro del cementerio, pero no podían estar enterradas en Camposanto. Hay una serie de estigmas, luego también hay una incapacidad como sociedad a ayudar a la persona que te manifiesta abiertamente que no quiere seguir viviendo. No tenemos herramientas, no nos las han proporcionado. En ese camino estamos, afortunadamente, ¿no? Cada vez hay más asociaciones que trabajan en elaborar guías de prevención, de detección de la conducta suicida. Pero es muy tabú por eso mismo, porque a día de hoy, ante una persona que te manifiesta que se quiere quitar la vida, la respuesta natural, porque nos defendemos, nos hacemos una coraza, porque no sabemos enfrentarnos, es no digas, déjame, no digas esas tonterías. Que te quieres matar, tío, como sigas por ese camino, es que te quito la palabra, no quiero hablar contigo de esto. Claro, una persona que llega a ese momento de sincerarse de un sufrimiento tal en el que ya llega a verbalizar que la única salida y la alternativa que ve a lo que le está pasando es quitarse la vida, se encuentra con un muro, pues realmente le estamos, perdonadme, pero sentenciando a no pedir más ayuda, porque en cuanto se ha decidido a pedir ayuda, ha obtenido un rechazo. Entonces, como sociedad debemos de avanzar mucho en ese sentido. Ahí tú lo que dices es que tendrías que preguntarle, ¿no? Hablar y ver qué le pasa o hacerse, ¿no? Sí, sobre todo hay que tener claro que hablar del suicidio no incita al suicidio. El suicidio no es algo tan fácil de cometer como para que tú verbalizándole, pero ¿estás pensando en quitarte la vida? No le vas a inducir a quitarse la vida, es el bien más preciado que tenemos. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que hay que decirle, me estás comentando que te quieres quitar la vida, ¿es así? Jolín, entiendo que lo tienes que estar pasando mal. ¿Qué te ocurre? ¿Qué te pasa? Y escuchar. Te comentaba a ti antes que hace poco vi una viñeta que me resultó muy, muy gráfica y muy importante, en la que 2 personas hablan y una le dice a la otra, pues que no sé qué decirte. Y le responde la otra, mejor, porque lo que quiero es que me escuches. Sí, eso es lo que pone mucha gente, ¿no? Que lo que hay que realmente es escuchar, ¿no? Y escuchar los problemas. Sí. Los medios de comunicación, lo digo por el tabú y lo que has Sí. dicho tú, por ejemplo, lo del coche. Muchas noticias nos llegan y sabemos casi a ciencia cierta que ha sido un suicidio y decimos no sé si son eufemismos o utilizamos unas palabras como, en vez de que ese suicidio se precipitó, ¿no? Y intentamos obviar eso porque ha habido como una etiqueta en la que era posiblemente faltar a la familia, a la imagen.
es incorrecto. A ver, a la hora de informar sobre el suicidio, en los medios de comunicación también se está trabajando mucho. Me consta que, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad sacará un decálogo de consejos y hay distintas asociaciones que han establecido unas pautas para informar, ¿no? De actuación para informar sobre estos temas. Lo que es importante es una cosa, es no frivolizar, que no sea un espectáculo, no poner nombres, no ponerlo en primeras páginas del periódico, siempre ponerlo... Es importante que se sepa que el suicidio como problema existe, pero también es importante que no se nombren los métodos para que no se genere un efecto llamada. Te iba a preguntar eso y sí. me decías antes, no, es lo más correcto. Y pues mira, yo iba a ir un poco por a lo mejor lo morboso, pero... Sí, bueno. Lo que es importante es sobre todo no publicar y sobre todo no exponer el suicidio como una salida a algo. No utilizar palabras como por fin descansó o ya terminó con todo. O sea, no ponerlo como una solución, porque realmente el suicidio es una solución, pero una solución muy engañosa, porque al final ha sido a través de una incapacidad de resolver unos problemas en los que la sociedad como conjunto ha fallado, porque esa es la realidad. Ha fallado la atención primaria, ha fallado los servicios de emergencia, ha fallado el entorno familiar, y lo que es importante es darnos cuenta que no es una salida válida, no es una solución el suicidio. Vale, el tema de edades, ¿hay edades de riesgo de suicidio? Siempre se establecen estadísticas y se establecen datos. A ver, el suicida tipo, digamos, ¿no? Si tú sacas las estadísticas, pues te arrojan unos datos, por ejemplo, que 40 años, varón, soltero, divorciado o viudo, sin trabajo, pues con un entorno familiar no estable. Pero vamos, 40 años sin pareja y sin trabajo, por ejemplo, es unas cifras que más se ven. Hay que estar atento cuando algún amigo o algo... Sí, sobre todo al final es ver que una persona que hay unas determinadas conductas de cierre cuando una persona se empieza a aislar, cuando, por ejemplo, los adolescentes empiezan a retirar sus fotos de redes sociales. Los adolescentes, por ejemplo, publican mucho sus intenciones a través de las redes sociales porque es su canal de comunicación habitual. En la adolescencia la relación con los adultos está un poquitín más... no es tan fluida, digamos, entonces se comunican entre ellos y se comunican a través de mensajes en redes sociales o incluso en el estado de WhatsApp, lo suelen comentar, se despiden, ponen una foto que es significativa de un adiós. Sí, que ahí hay pistas ahí. Sí, todo el mundo, más del 90% de personas que cometen el suicidio han pedido ayuda en los últimos días, de una manera o de otra, lo han manifestado. No se han sabido ver o no se... No se han sabido ver. Muchos visitan la gente mayor suele visitar, por ejemplo, a los médicos de atención primaria y les agradecen el trabajo que han hecho por ellos. ¿Pero por qué me lo agradecen? No, me apetecía. O, por ejemplo, una llamada inesperada de gran afecto. Oye, que te llamo para decirte que te quiero mucho, que nunca te lo había dicho. Sí, y dices, uy, qué ilusión, fíjate, por fin me lo ha dicho. Cuidado, viene de una depresión, viene de un estado que no está pasando mal. Y ahora me llama y me dice que me quiere mucho, me llama y me dice que por favor me ocupe de su perro, me llama para decirme que... Entonces, ese tipo de señales o de conductas de cierre o antecedentes es lo que tenemos que tener claro y es en lo que podemos como sociedad avanzar mucho para aprender a detectarlas. Sí, no, hay que estar atentos. Estamos llegando ya al final y también quiero terminarlo un poco... Bueno, perdona, volviendo antes lo de las edades, porque no lo tenía apuntado. Sí, pero... perdón. No. Y, por ejemplo, el caso de los... En este caso, porque aquí no sé si van las drogas también, o otras sustancias, o el alcohol. Por ejemplo, los grandes rockeros, los grandes mitos, a los 27 años hubo muchos que se suicidaron. Tal. No sé si esa es una edad o eso simplemente que estaban pasados y... Pues no lo sé, eso al final lo que es importante de la muerte por suicidio, que habría también que tratar de establecer e invertir en ellos, son las autopsias psicológicas, porque está la carrera suicida, está la tentativa y está el suicidio consumado, pero no se vuelve hacia atrás y se estudia qué le ha ocurrido realmente. Eso en España actualmente casi no se suele hacer y es realmente lo que más datos y más pistas nos va a arrojar para poder hacer mejores planes de prevención, establecer mejores grupos de riesgo sobre los que establecer un control superior, por ejemplo, en
en gente que está privada de libertad, se cometen muchos suicidios, pues poder, en cuanto tú haces una autopsia psicológica y haces una estadística, esa estadística te va a valer para hacer grupo de riesgo y saber dónde puedes un poquitín focalizar más la prevención y la ayuda en ese grupo. Ya estamos terminando. ¿Las drogas me imagino que también es algo que, ¿no?, que perturba la mente. Sí, evidentemente todo lo que altere tu nivel de conciencia y te distorsione la realidad. Aparte que muchas de las drogas, por ejemplo, agitan, ¿no?, tu temperamento y te dan mayor impulsividad. Y sí que es verdad que aunque la planificación suicida sea reflexionada, el último acto suele venir precedido de una impulsividad. Por eso, por ejemplo, el alcohol, que aunque no te dé esa impulsividad, sí te desinhibe, ¿no?, de cometer ese acto. Las drogas te dan ese grado de impulsividad, pues sí, evidentemente son un factor de riesgo tremendo. De los más altos que hay, sí. Última pregunta, quería terminar un poco también en clave positiva, y es el caso si conoces o en tu propia persona, casos de que hayas ido a un rescate, una persona que está a punto de suicidarse, la has convencido, se ha retirado y la vida le fue bien luego. Sí, bueno, esos casos al final son para los que trabajamos, ¿no? Evidentemente, dentro de esta formación al final se crea desde un punto de vista de necesidad de ayudar, de poder echar una mano a quien más lo necesita. Es gente, hace poco yo directamente se lo manifestaba a una persona que habíamos rescatado, le decía, es que merecéis ser ayudados, tú mereces ser ayudada, porque tú mereces la pena. Y sí que más del 80% de personas que son rescatadas, más del 80%, no vuelven a intentarlo. No vuelven. No vuelven a intentarlo. O sea, han estado en la situación límite y después Sí. el 80%. Sí, porque al final lo que decíamos al principio, más del 80%. Al final son problemas que en la mayoría de los casos son puntuales o... Sí, tienen solución, lo que pasa es que llega un momento que se cierran tanto en sí mismos que tampoco piden ayuda, ¿no? Entonces tú, de hecho, en la entrevista con él, en la negociación, le tienes que plantear, ¿tú no crees, aunque te dé vergüenza, tú no crees que tu familia preferiría ayudarte a ver que terminas así? Pero es la persona a la que lo tiene que valorar, porque tiene que salir de esa visión de túnel en la que ya solo encuentra una salida y tienes que ayudarle a que explore alternativas de una manera más razonada. Me imagino entonces eso, que tú no es que hagas un seguimiento a la gente que has ayudado, pero me imagino que luego muchas veces te encontrarás a alguien que estuve y ves que su vida va normal y tal. O no sé si te preocupas alguna vez por saber qué ha sido de él. Bueno, a ver, como servicio de emergencia, es verdad que hay un momento dado que nuestra misión como bomberos al final es, nosotros llegamos ante una persona en la que el eslabón a la vida está a punto de romperse y tenemos que llegar en ese punto como servicio de emergencias. Pero nuestra misión realmente es rescatarla de ese momento último ya, en el que ese eslabón está a punto de romperse, pero entregarla a los servicios médicos y de salud mental para que ellos ya hagan ese trabajo tan importante que hacen de tratar de recuperarla mediante terapia y demás. Entonces, nuestro trabajo suele finalizar ahí. Muchas veces no tenemos más información de lo que le ha ocurrido, aunque hay a veces que sí. Y la verdad es que es muy satisfactorio cuando te llega un mensaje o una llamada que a mí personalmente me han llegado y pues es realmente sí, ¿no? Emocionante saber que hay una persona que ha decidido darse una oportunidad y que, bueno, que haya sido a través de un grupo al que perteneces, pues qué mayor satisfacción puede haber que salvar una vida. Sí, ¿no? La verdad que yo creo que es gratificante, ¿no? Como el maestro que ve a un alumno que la vida luego le ha tratado bien. Pues Sergio, ha sido un verdadero placer, podríamos estar hablando mucho más, pero tampoco te voy a robar más tiempo porque vuelves al curso, ¿no? Gracias a vosotros por esta invitación, por hacer prevención, porque esto es hacer prevención, y animar sobre todo a la gente a que busquen en páginas, si tú pones guías de prevención del suicidio, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, o busca la Fundación de Salud Mental de España, fsme.es, ahí te van a salir un montón de guías para familiares, para guías de autoayuda, de detección y prevención en la conducta en el ámbito escolar. Hay mucho material, no se conoce mucho por el tema de que hablábamos antes, ¿no? Que está todo muy encerrado, sí. Pero animo a la gente a que busque información y que pida ayuda. Porque decías también que se va a establecer una especie de número tipo como contra la violencia de género, ¿no? ¿Se quiere hacer eso? Yo sé que el Ministerio está trabajando en ese aspecto. No sé si al final será con una numerología corta, digamos de 3 cifras, o será un número normal, pero sí se está trabajando en tratar de establecer algún tipo de teléfono. Sí, para que la gente sepa dónde acudir.
Sergio, lo dicho, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. A vosotros, gracias por la invitación. Gracias. Las palabras de Sergio Tubío, en este caso, bueno, bombero del Ayuntamiento de Madrid, pero experto, ¿no?, en este tema de tentativas de suicidio, de cómo acudir, ¿no?, ante una situación límite donde una persona quiere quitarse la vida y cómo se debe de actuar. Explica un poco los protocolos, ¿no?, cómo se tiene que actuar, y luego cómo el suicidio es una de las causas, bueno, lo ha dicho, la no natural, ¿no?, por decirlo de una manera, de mayor índice de mortalidad, ¿no? Dice que causa más muertes que en todo el mundo, que guerras y que asesinatos, ¿no? Es decir, estamos ante una situación también, no hemos hablado mucho tampoco, pero la soledad, determinadas cuestiones que la verdad que hacen que el suicidio es un problema y hay que visualizarlo, darle visibilidad, también nosotros, los de los medios de comunicación, y esto va a cambiar un poco. Yo creo que Sergio también ha dado la pauta, cada vez se debe de afrontar con más, no sé si sinceridad, intentar también ayudar a quien necesita, pues, de nuestra ayuda. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.